Y bueno, pues antes de entrar al tema de lleno, quiero platicarles algo que como familia nos sucedió, algo lamentable, por así decirlo, no fue directo, fue indirecto, pero es algo triste. Mi hijo Darío, que está ahí atrás en audio, tenía un compañerito en la primaria y este compañerito era muy amigo de él y continuamente lo invitaba a su casa para ir a jugar, para convivir, para que fuera a comer. Y nosotros lo llevábamos inclusive hasta la casa de este niño. Y este niño pues era un niño bien tranquilo, era un niño tranquilo, su familia se veía pues bien, de buena familia. Los años pasan, los hijos crecen, mi hijo lo cambiamos de escuela, se fue a otra escuela, perdió contacto con este muchachito y bueno, pues hace algunos meses llegó mi hijo con mi esposa, con su servidor y nos dijo que si le dábamos permiso de ir al sepelio de este niño, de este muchacho. Y fue ahí cuando nos enteramos que lo habían matado en Apizaco, lo asesinaron en Apizaco. Y pues ustedes saben que cuando pasan ese tipo de cosas ya te empiezas a enterar de situaciones, ¿no? Alrededor del evento, ¿no? Y nos enteramos pues que este muchachito comenzó a tener malas compañías, vicios, se metió en el crimen y que los propios compañeros que él tenía en ese ámbito pues fueron los que lo mataron, es lo que se dice. Yo creo que todos los que estamos aquí, por oídas, por medio de familiares, amigos, nos hemos enterado de asuntos similares como jóvenes, jovencitas metidas en drogas, metidos en drogas, en alcoholismo, homosexualidad, lesbianismo, jovencitas que tienen embarazos prematuros, familias, cientos de familias, tanto de no creyentes como lamentablemente también de creyentes, que están padeciendo muchas dificultades. También vemos que si podemos leer el periódico, el Facebook, la televisión, las noticias, nos enteramos de cosas cada vez peores que yo creo que nuestros abuelitos o hasta nuestros padres podrían decir, en mis épocas jamás se iba a pensar que esto pasara, ¿no? Pero el tejido social se está descomponiendo cada vez más. Y razonábamos esto mi esposa y yo y decíamos que concluíamos que esto no es lo más lamentable. Lo más lamentable es que tú y yo, como parte de esta sociedad, nos acostumbremos a ello. Así es, y para entender un poquito mejor esto, vamos a observar el siguiente ejemplo. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a visitar un lugar y cuando llegamos nos percatamos de un mal olor? No sé, vas a un parque, caminas por el río Zaguapan y de repente te llega. Ok, todos hemos llegado a un lugar donde huele feo. ¿Qué pasa después de un tiempo de estar ahí? Te acostumbras, llega el punto donde ya no lo percibimos, nos acostumbramos al mal olor. Bueno, pues esto también pasa, por ejemplo, en una pareja, cuando uno de los esposos agrede a otro. Este segundo, el esposo agredido, en un principio, pues tal vez se va a sorprender, ¿no?, de esta situación. Pero si la situación continúa, si las agresiones siguen constantemente, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que este esposo, esta esposa agredida se va a resignar y este esposo o esposa agresor se va a acostumbrar a agredir. Y va a llegar un punto donde esto va a ser normal, donde los dos van a llegar al punto donde es normal en su relación agredir y ser agredido. Escuchábamos una conferencia y se asemejaban este tipo de situaciones con las ranas y con el cocinar ancas de ranas. Bueno, ¿qué tienen que ver las ranas? Bueno,
esas lindas criaturitas verdes que el Señor creó, si las tomamos y las metemos en un recipiente de agua caliente, bueno, pero primero déjenme, les doy la clase de ciencias naturales. Las ranas son batracios, entonces son animalitos de sangre fría. Entonces, si tomamos estas ranitas y las ponemos en un recipiente con agua caliente, al contacto inmediatamente van a sentir que se queman y van a tener una reacción, y la reacción va a ser que van a salir de la olla, van a querer huir, no van a querer estar ahí, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, pues cuando se hacen las ancas de rana pasa algo muy diferente, cuando se cocinan las ranas. No me gusta esta parte porque siento feo por los animalitos, pero ahí les va. Entonces, si tomamos las ranas y las ranas las ponemos en un recipiente de agua fría y lo comenzamos a calentar paulatinamente, lo que va a pasar con las ranas, estos animalitos de sangre fría, es que su sangre va a ir tomando la temperatura del líquido exterior. Su sangre se va a empezar a calentar y ellas no se dan cuenta. Entonces, cuando el agua está tibia, las ranas van a estar nadando plácidamente, no hay problema. El agua se va a seguir calentando. Cuando el agua llega al punto de ebullición, las ranas empiezan a cocinar, se cuecen, pero las ranas no hacen el menor intento por salir. Ya no hay reacción. Porque las ranas se acostumbraron a la temperatura, se fueron acostumbrando a la temperatura y no se dieron cuenta cuando el final iba a llegar a ellos. Y eso pasa también con los problemas familiares. Nos vamos acostumbrando hasta que llega un triste y trágico desenlace. Pero en esta misma conferencia decía el exponente que los verdaderos hombres rana no son los buzos, sino las personas que se acostumbran a lo malo. Por ejemplo, que si tú vas a un salón de clases y ves alumnos apáticos, groseros, al frente hay un maestro rana. Que si tú vas a una casa desaseada, con hijos rezongones, rebeldes y perezosos, seguro al frente hay padres rana. Que si tú vas a una oficina y en esa oficina ves trabajadores que son poco productivos, que no les gusta trabajar, que para todo meten a su sindicato, perdón por los sindicalizados, y que además son conflictivos, seguro encerrado en su privado vas a encontrar al jefe rana. Que cuando llega el maltrato y la violencia a una pareja, los vicios y la inmoralidad sexual, la infidelidad, seguro estamos frente a esposos rana. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Para ir entendiendo mejor el contexto, voy a hacer dos preguntas clave y quiero que me ayuden a imaginarme esto. ¿Sí? Imagínenselo conmigo. Yo me lo imaginé y me dio temor. La verdad dije, porque si es algo fuerte. Imagínate que Dios mande un ángel y diga, ¿saben qué dice Dios? Que vamos a colocar cámaras de video en las casas de las familias del río, de cada familia del río. Vamos a ir turnándolos, ¿sí? Los primeros van a ser los Xochitiotzin, no es cierto. A los Amaro Gutiérrez van a ser los primeros. Luego van a ser los Xochitiotzin. Y luego van a ser, y empiezan a poner las cámaras. Pero a la siguiente van a grabar durante toda la semana nuestra vida familiar. Y a la siguiente semana la van a proyectar acá, frente a todos nosotros. ¿Qué veríamos? ¿Qué testimonios veríamos? Yo espero que no veamos esposos, papás, hijos, hermanos, ranas haciendo crack, brincando, ¿no? Yo espero que no veamos eso. ¿Qué está viendo Dios en nuestras familias?
¿Qué está viendo hoy en día Dios en tu familia, en mi familia? La segunda pregunta es también muy importante, porque se vale fallar y se vale recapacitar. Segunda pregunta, ¿qué podemos hacer como esposos, como padres, como hijos, como hermanos, como familia, para no dejarnos llevar por la corriente y acostumbrarnos a lo malo? ¿Qué podremos hacer? Pues como cada semana, los veo muy callados. Yo sé que hablar de la familia es bien complicado porque se tocan puntos sensibles. De hecho, le estaba yo comentando a un hermano ahí en el baño hace ratito, porque vi también reacciones en el culto anterior de gente que llegó contenta y ya cuando los volteaba yo a ver me veían hasta… Y le decía yo que leía en un libro que se llama Patrimonio Espiritual. Leía yo en ese libro, ustedes saben que en los Estados Unidos la gente es evangélica, son protestantes, sus iglesias son grandes, sus estructuras son grandes, entonces se dividen hasta por departamentos. Bueno, pues en el departamento del pastorado familiar, generalmente hay pues pastores jóvenes. Yo me considero joven, pero bueno, no tanto, pero pastores jóvenes. Bueno, pues esos pastores son los que más renuncias presentan al año y a los que más despiden de la congregación por la presión de los padres, por lo que tú llegas a decirle a los papás, por lo que tú llegas a decirle a las familias acerca de corrígete porque mira, tus hijos nos están diciendo esto. Entonces yo sé que es difícil, pero ¿qué creen? Me vale. Es mi llamado y yo tengo que hablar de la familia porque para eso fui llamado y yo voy a cumplir con eso, y si me corren de la iglesia, pues a ver qué hago. Pero créanme que yo les doy este mensaje con mucho amor. Dios lo que quiere es que nosotros como familias nos preparemos, que corrijamos lo que tengamos que corregir. Dios fue bien claro conmigo en la mañana y me dijo, yo no vengo a condenar a nadie, yo vengo a sanar, a restaurar, a unir. Diles a ellos que si lo quieren tomar, que lo tomen. Hoy es una oportunidad como familia, ¿ok? Entonces, quiero decirles que la palabra de Dios habla acerca de una familia a la cual Dios honró delante del pueblo de Israel, que es su pueblo, los honró delante de ellos y los bendijo, porque esta familia no se dejó arrastrar por la corriente y aceptar lo malo. Y esta familia son los recabitas. Ellos, su historia está en el libro de Jeremías, capítulo 35. Lo vamos a ir leyendo, pongan atención. Es bastante la lectura, pero hay que entender el contexto de todo para saber lo que Dios quiere que hoy descubramos como familia. ¿Sale? Ok, entonces Jeremías 35, 1, 19 dice: La palabra del Señor vino a mí, Jeremías, en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Ve a la familia de los recabitas e invítalos para que vengan a una de las salas de la casa del Señor y ofréceles vino. Entonces fui a buscar a Hazanías, hijo de mi tocayo Jeremías y nieto de Jabasinías, y a sus hermanos y a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas. Los llevé a la casa del Señor, a la sala de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, hombre de Dios. Esta sala se encontraba junto a la de los jefes, que a su vez estaba encima de la de Maseías, hijo de Salum, guardián del umbral. Les serví a los recabitas jarras y copas llenas de vino y les dije, beban. Ellos me respondieron, nosotros no bebemos vino, pura cerveza, pulque curado y tequila de Jalisco. No. Ellos dijeron, nosotros no bebemos vino porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado, nos ordenó lo siguiente: nunca beban vino, ni ustedes ni sus descendientes.
Tampoco edifiquen casas, ni siembren semillas, ni planten viñedos, ni posean ninguna de estas cosas. Habiten siempre en tiendas de campaña para que vivan mucho tiempo en la tierra donde son extranjeros. Nosotros obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado. Nunca bebemos vino, ni tampoco lo hacen nuestras mujeres, ni nuestros hijos. No edificamos casas para habitarlas, no poseemos viñedos, ni campos sembrados, vivimos en tiendas de campaña y obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, nuestro antepasado. Pero cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió esta tierra, dijimos, vámonos a Jerusalén para escapar del ejército babilonio y del ejército sirio. Por eso ahora vivimos en Jerusalén. Entonces la palabra del Señor vino a Jeremías. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Ve y dile a toda la gente de Judá y Jerusalén, ¿no pueden aprender esta lección y obedecer mis palabras?, afirma el Señor. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han cumplido con la orden de no beber vino, y hasta el día de hoy no lo beben porque obedecen lo que su antepasado les ordenó. En cambio ustedes, aunque yo les he hablado en repetidas ocasiones, no me han hecho caso. Además, no he dejado de enviarles a mis siervos, los profetas, para decirles, conviértanse ya de su mal camino, enmienden sus acciones y no sigan a otros dioses para servirlos. Entonces habitarán en la tierra que yo les he dado a ustedes y a sus antepasados. Pero ustedes no me han prestado atención, no me han hecho caso. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, cumplieron la orden dada por su antepasado. En cambio, este pueblo no me obedece. Por eso, así dice el Señor Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Voy a enviar contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén todas las calamidades que ya les he anunciado, porque les hablé y no me obedecieron, los llamé y no me respondieron. Jeremías les dijo a los recabitas y a los del Río Internacional, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, por cuanto ustedes han obedecido las órdenes de Jonadab, su antepasado, y han cumplido con todos sus mandamientos y han hecho todo lo que él les ordenó, así dice el Señor Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, nunca le faltará a Jonadab, hijo de Recab, un descendiente que esté a mi servicio todos los días. Amén. Amén. Bueno, pues sí, un aplauso. Oigan, qué hermosa palabra de bendición da Dios. Y bueno, para entender un poquito más, ¿quiénes eran los recabitas? Bueno, los recabitas no eran del pueblo judío, no eran israelitas, pero algo que tenían los recabitas es que tenían un gran celo por Dios. O sea, no eran la nación de Dios, pero tenían un gran celo por Dios. Y lo que hacían estos hombres es que defendían y vivían su vida bajo los antiguos ideales del pueblo de Israel. Ahora, en Segunda de Reyes, desde ayer me ando equivocando con Crónicas, Segunda de Reyes, Dios habla de Jonadab, hijo de Recab, y Dios reconoce que Jonadab era un hombre de corazón recto. Pero lo más importante de este hombre y padre es que él fungía como un pastor para su familia. Y él instruía a su familia en las ordenanzas del Señor. Ahora, Dios toma, Jonadab, cuando Dios habla, da esta palabra, ya venían de generaciones atrás, Jonadab, hijo de Recab, es de generaciones atrás. Entonces, Dios toma a este pueblo que se quiso hacer su pueblo porque originalmente no eran pueblo y los pone de ejemplo en medio de una nación desobediente, idólatra, que no quería someterse a Dios y que ya andaba con un pie en el exilio. O sea, Dios ya había decidido que ya era la última. Si no se arrepentían, se iban al exilio. Entonces, volviendo a nuestra pregunta anterior, ¿qué podríamos hacer como familias, como padres, como personas, como hijos, para no dejarnos arrastrar por la corriente y acostumbrarnos a lo malo? Bueno, pues podemos tomar el ejemplo de los recabitas. Y observamos que ellos establecieron un código de honor que los regía como familia. ¿Qué establecieron? Que los regía.
A ver, hermanos, lo siento, con los niños, pónganse de pie porque ya, a ver, de pie rápido y nos sentamos, despierten todos, ¿sí? Arriba, ok, ¿ya despertaron? ¿Sí? Ok, vamos para abajo. Ok, entonces establecieron un código de honor familiar que los regía como familia. Bueno, pero primero vamos a saber qué es un código de honor. Pues un código de honor son principios concretos y virtudes que nos definen como personas, como familia, como padres, como hijos. Ahora, ¿de qué nos va a servir establecer un código de honor? Bueno, pues un código de honor nos sirve de brújula para no extraviarnos en el camino y así poder tomar decisiones correctas que nos mantengan dentro de lo que Dios establece, dentro de los parámetros de Dios. Entonces vamos a analizar, así como dices, bueno, ¿y cuál código? No? Bueno, vamos a analizar lo que nosotros encontramos que Jonadab, hijo de Recab, estableció como código. Ahora, un código de honor define. Tú estableces principios y estableces virtudes que te van a definir. Entonces yo creo que esto él lo tenía muy en mente. Entonces yo no creo que Jonadab, hijo de Recab, haya dicho, a ver, a los judíos se les dio las tablas de los 10 mandamientos, no robar, a ver familia, de tin marín de dopingüe, Ahora, cucaramaca, zapatito blanco, este va. No, él sabía que lo que él tomara como principio o como virtud, los iba a definir como familia. Y el primer concepto, el primer principio o virtud que él rescata es que nunca iban a beber vino. Bueno, dentro del pueblo de Israel o dentro de la cultura judía, el no beber vino está asociado con consagración, con santificación. Por ejemplo, cuando una persona hacía un voto nazareo, no bebía vino. A los sacerdotes del pueblo de Israel se les tenía prohibido beber vino. Y en Proverbios dice que a los reyes se les aconsejaba no beberlo porque no fuera que vayan a perder el buen juicio. Entonces, ellos toman esto y dicen, nunca vamos a beber vino porque queremos que esto nos defina como personas que somos santificadas y consagradas para Dios. Después, otro que podemos observar es que dice que tampoco edificaban casas, ni sembraban semillas, ni plantaban viñedos, sino que vivían en carpas. Bueno, esto generalmente quiere dar a entender que no se valían por sus propios medios, sino que dependían totalmente de Dios. Entonces, ellos querían definirse como una familia. Este principio o esta virtud los iba a definir como una familia que dependían de Dios y que entendían que eran extranjeros en este mundo y que eso iba a ayudar a que su comunión con Dios fuera buena. Entonces, un código de honor familiar, si vemos el ejemplo de los recabitas, nos va a ayudar a no acostumbrarnos a lo malo, a no ser llevados por la corriente. En el caso de los recabitas pasó algo bien peculiar. Si ustedes se dan cuenta, no sé si podamos ponerlo, ya está, ¿verdad? No, si lo podemos poner, los primeros versículos donde dice que ellos fueron llevados a una sala del templo de Dios. Bueno, y ahí nos especifica dónde estaba esa sala. Es bien claro, nos dice, estaba debajo de la de no sé quién, al lado de no sé dónde. Bueno, ¿por qué se especifica esto? Porque de acuerdo a la historia, esta sala era destinada para hacer ahí juntas con los líderes del pueblo de Israel, con los jefes del pueblo de Israel, con los magnates de Israel, ¿sí? Con ellos hacían estas juntas para aconsejarlos. ¿Quiénes los aconsejaban? Los sacerdotes, ¿sí? Los hombres de Dios, ¿ok? Entonces, imagínate tú la escena donde los recabitas, que ellos no eran judíos, no eran israelitas, no eran de Jerusalén, no pertenecían a ese lugar, ellos llegaron ahí a esconderse. No sé si se acuerdan que dice que ellos llegaron ahí a esconderse de Babilonia y de los sirios, ¿sí? Llegaron ahí a esconderse. Imagínate la escena donde
los que son de ese lugar, ¿sí? Los jefes, el gobernador, imagínate que el gobernador te invita, tú vienes de Nicaragua, y te invita el gobernador de Tlaxcala ahí a Palacio de Gobierno, te dice, oye, ven, te invita, te lleva ahí a la sala donde te recibe, su sala de conferencias, te recibe y te sirve un vaso de pulque de Nanacamilpa y te dice, échatelo conmigo. Imagínate la presión social que recayó sobre los recabitas al ser llevados a ese lugar, y dice que les sirvieron jarras de vino, no les sirvieron una copa. Yo les estoy sirviendo solamente un vaso de pulque. No, a ellos les sirvieron jarras llenas de vino. Imagínate la presión social que recayó sobre los recabitas. Y aún con esa presión social ellos dijeron, ¿nosotros qué? No bebemos vino. ¿Y sabes por qué pudieron decir eso? Porque ellos tenían un código de honor familiar. Y ese código de honor familiar les sirvió para poder tomar la decisión correcta, porque ¿quién mandó a que hicieran todo eso? Dios. Dios los mandó para ponerlos de ejemplo delante del pueblo de Israel. Imagínate, Dios ya sabía que iba a pasar todo esto porque Dios sabía que ellos tenían un código de honor familiar. ¿Sí? Con esa presión encima, ellos pudieron tomar la decisión correcta y decir no. Y no solamente eso, sino que guardar su virtud y ser identificados, guardar su identificación como la familia de los recabitas, de la cual hoy, después de tantos cientos, miles de años, tú y yo los seguimos hablando de ellos, de los recabitas. Hoy los estamos honrando nuevamente. Pasan los años y los van a seguir honrando. De eso les sirvió su código de honor familiar. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que pasa hoy en día con nosotros? Hoy en día con nosotros también hay presiones sociales. Y la presión social viene en los medios de comunicación, la presión social viene en tu lugar de trabajo, la presión social viene en las escuelas, la presión social viene con tu grupo de amigos, la presión social viene a veces hasta de la propia familia. ¿Qué tal en el trabajo? Y te dicen, ándale, amigui, ándale, vamos. Te quiere conocer la chica de producción, está re bien. Ándale, amigui, te quiere conocer el galán, el que está con el jefe, su secretario te quiere conocer. Tu esposo, tu esposa no se va a enterar. Vamos, vive la vida. ¿O qué tal a los chavos? Chúpate esta, vamos a ponernos bien briagos. El mundo se va a acabar. Vamos a chupar, vamos a drogarnos. Vamos a delinquir. Nadie se va a dar cuenta. O a nuestras hijas, ¿verdad? Cuando les dicen, ¿a poco tú todavía no? Yo desde los 13. Ay, no puedo creerlo. Tanta tela de dónde cortar y tú tan mojigata. Y créanme, si no hay un código de honor familiar, somos más susceptibles, porque somos débiles, y vamos a ser más susceptibles de caer en la prueba. Por eso la importancia de tener un código de honor familiar. Si tú no tienes un código de honor familiar, cuidado. Cuidado con tus hijos. Cuidado con tu esposo, con tu esposa. Porque todos somos susceptibles de caer. En aquel entonces los recabitas toman sus principios y virtudes del Dios de los israelitas. Se dice que los recabitas son los descendientes del suegro de Moisés, de Yetro. Se dice que los recabitas son sus descendientes, son su familia. Entonces dice que ellos anduvieron en el desierto con los israelitas y de ahí fue que ellos tomaron todos los principios y virtudes del Dios de Israel. ¿Sí? Y de ahí ellos formaron su código de honor familiar. Ahora, tú y yo en estos días, ¿de dónde vamos a formar nuestro código de honor familiar?
¿De dónde lo podemos tomar? ¿De dónde? De la palabra de Dios, sí, de lo que Jesús nos vino a enseñar. Acuérdense que estamos bajo un nuevo pacto, porque si tomas lo del antiguo pacto, bueno, pues ya es tu bronca, pero está muy difícil, ¿eh? Después ya te vas a sentir judío ortodoxo. Yo te recomiendo que tomes las enseñanzas de Jesús, porque estamos bajo un nuevo pacto. ¿Qué fue lo que Jesús nos vino a enseñar? Ama a Dios y luego ama a ¿quién? Ese sería un principio, una virtud. ¿Qué otra cosa? Cuando te hagan algo, ¿cuántas veces debo de perdonar, Señor? 70 veces, ¿qué? 7. Y más adelante dice, quiere decir que siempre, ¿verdad? Perdonar siempre. Cuando tú ves a una persona que está en necesidad, ¿qué te enseña Jesús? Que tengas ¿qué? Compasión por ella. Esa sería otra virtud. Entonces, si yo armo mi código de honor familiar y yo dentro de los principios que tengo en mi código de honor familiar, digo, también dice que debes de ser veraz. Y yo digo, voy a ser veraz, vamos a ser veraz en esta familia. Y está dentro de nuestros principios rectores, en nuestro código. Y entonces me veo en una situación donde tengo que mentir. ¿Voy a mentir? No, bajo ninguna circunstancia voy a mentir. Aun cuando me cueste la aprobación de alguien, me cueste la amistad, me cueste alguna familia, algún familiar, o me cueste un trabajo, no voy a mentir. Si dentro de mis principios está el practicar el perdón, y mi esposa, su esposo de ustedes, les hace algo que los lastima, comete un error y los lastima. Entonces, si dentro de tu código está perdonar, practicar el perdón, no le vas a guardar resentimiento. Y ni mucho menos te vas a vengar de él o de ella. Lo vas a perdonar. ¿Sí me explicó? Bien, ahora, ¿cómo vamos a armar nuestro código de honor familiar? Ya lo dije, vamos a enlistar principios o virtudes que Jesús que nos enseña en su palabra. ¿Sí? Vamos a enlistarlas, las vamos a escribir como familia. Vamos a estar reunidos todos, vamos a hacer, puedes invitarle unos tacos a tus hijos, lo que tú quieras, y te vas a reunir y vas a decir, a ver, vamos a ver, ¿cuáles son las cosas que enseñó Jesús? Vamos a escribirlas, las van a escribir y se van a poner de acuerdo para ver cuáles como familia consideran ustedes que son las más importantes. Yo recomiendo que no sean más de 5. Hay quienes ponen 3, te advierto, entre más pongas, más difícil es de cumplir ese código. ¿Sí? Entonces, yo te recomiendo de 3 a 5 para empezar, 3 a 5. ¿Ok? Bueno, no sé si tengamos ahí nuestro código, el de mi esposa y el mío, bueno, el de mi familia. Aquí está nuestro código. Yo lo mandé a enmarcar. Ahora, ¿qué voy a hacer con este código de honor? Pues lo voy a guardar debajo de la cama. No, es cierto. ¿Qué le voy a hacer? Ponerlo a la vista donde todos los miembros de mi familia los podamos ver. ¿Sí? ¿También? ¿Sí? ¿Para qué? Para estarlos recordando. Por algo Dios su palabra la dio escrita. Porque sabe que somos olvidadizos. Entonces, ya lo elaboré, ya lo enmarqué, ahí está el mío, dice, bueno, el de nosotros, dice, código de honor de la familia Amaro Gutiérrez. Como miembro de esta familia me comprometo a amar a Dios y a mi prójimo, practicar el perdón y la misericordia, ser veraz, ser feliz y agradecido, servir a los demás. No va a ser fácil, no va a ser sencillo, pero ya lo hice. Por lo menos ya me aventé el paquete. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando yo falle? Porque yo soy el primero que falla como la cabeza. Esa es la verdad. A veces como cabeza somos los que más
¡tax! Porque el diablo sabe dónde pegar. El diablo pega a la cabeza, no pega. El diablo pega a la cabeza o pega a quien sostiene la cabeza, que es tu esposa. Porque si te destantea a ti o destantea a tu esposa, sabe que tus hijos van a ser pan comido. Entonces, no es fácil. Vamos a necesitar de algo que se llama disciplina. Disciplina. Y vamos a necesitar de otra cosa, otro ingrediente que se llama amor. Si mi esposo falla, no le voy a decir delante de mis hijos: oye, eres requete mentiroso, ya no creo en ti. No, le vas a decir en corto: mi amor, estos son nuestros principios. Esto es lo que tenemos que hacer. Esto fue lo que acordamos como familia. Si no lo haces tú, no lo vamos a hacer nadie en esta casa. En amor. Con los hijos no ser sarcástico, no ser duro, no ser burlón. Fallaste, voy a creer. No, que no ibas a ser mentirosa. ¿Ya ves? Sí, yo ya sabía que tú ibas a fallar. No. Como hermano, ¿no? Si fallaste, pues ayudarlo a levantarse. Sí. Lo dijo mi esposa: este código de honor me va a servir a mí y a mi familia como una brújula para no desviarme. Si ustedes hacen el suyo, les va a servir como una brújula para no desviarse. El código de honor familiar va a darle a cada miembro de tu familia dignidad e identidad. Di conmigo: dignidad e identidad. ¿Quieres tener unos hijos que sean, que digan: ese muchacho tiene dignidad? ¿O quieres que digan: ese cuate del montón? Queremos hijos que tengan dignidad. Yo quiero una esposa que tenga dignidad, un esposo que tenga dignidad, un hermano, una hermana que tengan dignidad, una familia con dignidad. Como familias vamos a ser diferentes a otras familias que no tienen un código, que no tienen de dónde agarrarse, que no tienen un ancla y que andan en alta mar así. Vamos a ser diferentes a ese tipo de familias y vamos a ser trascendentes. ¿Sabes quién te va a dar la trascendencia? Dios, como se la dio a los recabitas. Dios, tarde que temprano, te va a poner frente a otras familias, y probablemente sean las familias que dices: ay, esta familia me cae esta familia, y de repente Dios los exalte delante de ti. Pues esa familia es una familia de honor. Dios te va a dar honor frente a tus enemigos. Te va a dar honor frente a otras familias. Y lo más importante, te va a dar mucha bendición. ¿Sabes? Hay gente que se preocupa mucho por dejarle lana a sus hijos y está afanada con eso. Está afanada por dejarle, y está bien. Está bien que tú le dejes algo, porque la Biblia dice que debes de dejar hasta a tus nietos, no solo a tus hijos. Dice que el hombre sabio deja hasta a sus nietos herencia. Pero ¿sabes qué es más importante que tú les dejes? Un patrimonio espiritual. Imagínate los recabitas con la tranquilidad que se pudo haber ido este hombre con el cual habló Jeremías, de decir: Dios me prometió que ninguno de mis descendientes va a faltar estar en su presencia, que voy a tener cuando menos uno de mis descendientes que va a estar en su presencia. Que tus hijos estén en la presencia de Dios es un alivio. Te vas a evitar mucho estrés, mucho problema. Si tus hijos están en la presencia de Dios, ¿sabes qué van a tener? Paz. Van a tener frutos.
Van a ser gente útil, van a tener sabiduría porque van a estar frente a la fuente de sabiduría. Van a ser luz frente a otros. Entonces yo te animo a que hagas tu código de honor. Yo sé que hay muchas familias aquí y hay personas que tal vez vienen sola, pero todos pertenecemos a una familia. Y bueno, la verdad es que estamos en tiempos de permisión progresiva, son tiempos difíciles. ¿Qué es permisión progresiva? Pues bueno, lo que antes para nosotros socialmente se veía mal, ahora está permitido. Antes lo que era inmoral, ahora ya se legaliza. Y la cuestión aquí es que no se ve que vaya a mejorar, al contrario, o sea, se ve que cosas más feas, cosas hasta que se perciben como depravadas, van a seguir siendo legalizadas. Tenemos la ideología de género, que ahora ya incluye la infancia. Tenemos matrimonios igualitarios, tenemos aborto, tenemos consumo de drogas. Entonces, cada vez la sociedad progresivamente ha estado permitiendo cosas. Entonces, sí tenemos un reto fuerte. ¿Por qué? Porque no tenemos que dejarnos arrastrar por la corriente y no podemos permitir acostumbrarnos a todo eso. Como familias y como personas necesitamos primero aprender a distinguir lo bueno de lo malo. Necesitamos ser reflexivos, sentarnos y ver en nuestra familia qué cosas buenas estamos practicando, qué cosas malas estamos permitiendo. No podemos seguir en el gris o no podemos seguir siendo relativos. Pues en esta situación sí me permito mentir. Estoy enojado. Es lógico, ¿no? Que no perdone y que me vengue. Entonces, como familias, personas, primero tenemos que aprender a distinguir lo bueno de lo malo. Después, como familias y como personas, tenemos que practicar lo bueno, reconocer lo bueno, tomar lo bueno. Y como familias y personas debemos de aprender a establecer principios y virtudes que nos rijan y nos definan como un verdadero pueblo de Dios. Entonces, el reto es grande. Yo siempre les digo que para que una palabra, esta palabra que Dios está trayendo, Dios quiere traer sanidad, Dios quiere que caminemos en rectitud, porque Dios quiere bendecirnos, tenemos que ser intencionales, porque ¿saben qué? Si no, las palabras se van. Si tú no eres intencional y reflexivo y estableces este código, muy difícilmente esta palabra va a ser de bendición para tu vida y la de tu familia. Entonces, hermanos, pues el reto es grande. Vamos a ponernos de pie, vamos a alabar a Dios.